Para la franquicia de Ben 10 es un factor extremadamente común el tener múltiples villanos interesantes, variando generalmente desde conquistadores galácticos, simples humanos con inteligencia sobrehumana, hasta incluso deidades extradimensionales, cada uno de ellos con perspectivas diferentes y objetivos variados, casi nunca siendo totalmente iguales, haciendo que el roster de villanos de Ben 10 siempre se mantenga fresco e interesante. Pero si me preguntan a mí cuál es el que yo considero el mejor villano de Ben 10, no sé ni por qué estoy haciendo esto, literalmente está en la portada. Veo un mundo que solo yo puedo crear. Fue Asmut quien me creía imperfecto. Él me dio el nombre de Malware. Malware, uno de los antagonistas principales de Omniverse y quizás el enemigo con más peso narrativo en toda la saga, sobreponiéndose a prácticamente cualquier otro villano, debido a un simple motivo. Es hasta la fecha el único villano en haber roto totalmente a Ben. Claro, existen casos como Kevin Supremo, donde Ben comprometió su moralidad, o básicamente cualquier encuentro con Vilgax. Pero independientemente de todo esto, hasta la fecha Malware es el único que ha logrado realmente causar reacciones a futuro en Ben, que, bueno, pueden llegar a ser tratadas como pánico real, o ser considerados un trauma. Debe ser tú. No es posible. Ven ahora, Ben Tennyson. ¿Lo creías que un niño podría deshacerse de mí tan fácilmente, cierto? Aléjate de mí. Te lo advierto. La verdad ya hice un video sobre Malware como un personaje donde lo analicé, siendo hasta la fecha uno de mis videos favoritos. Les recomiendo mucho verlo ya que me parece que está muy bien hecho. Así que en lugar de hablar sobre su personalidad y todo eso, en este video me gustaría hablarles más bien del arco que lo construyó y, más importante aún, el especial que le dio una conclusión magnífica a su arco como personaje. Pero bueno, antes de empezar se le debe mandar un saludo a los miembros del canal, como siempre, ya sáltense esta parte a los que no les interese, ya los conozco. Mate1909, Fabio Guerreri, Gino Molina, Mark Clifford y Yamid Alexander. Muchas gracias a ustedes por su apoyo, su cooperación y todo lo demás en el crecimiento del canal. En verdad, no podría seguir haciendo videos sin su apoyo. Igualmente, para aquellos que gusten apoyar el canal, se les agradece con la opción de unirse, o tan solo dejar un like y un comentario para que el algoritmo sabe que estos videos sean vistos. Igualmente, muchas gracias, el mero hecho de ver el video ya es más que nada y aprecio mucho las críticas constructivas, que aún me falta mejorar mucho. Aún así, como una pequeña aclaración de cómo funcionará este video, en resumen hablaremos principalmente de los capítulos Confrontación parte 1 y parte 2, además de algunas menciones menores a los capítulos anteriores donde Malware tuvo un rol principal, pero bueno, con todo eso dicho podemos proceder al video de hoy. Lo más importante a la hora de hablar de Malware es empezar por su origen, el cual proviene del capítulo Helix problemático de Ben 10 Omniverse. Nuevamente, no busco hacer un resumen completo ya que ya le hice un análisis entero a Malware anteriormente donde hablamos de esto más a detalle, pero me parece necesario el mencionar, aunque sea ligeramente el origen de Malware, para entender por qué este personaje y su resolución capítulos más adelante es tan increíble. Malware, un metamorfo incompleto, su código de vida interrumpido, corrompido durante la creación. A diferencia de múltiples otros villanos principales que Ben ha tenido como Vilgax o Agregor, nosotros sí llegamos a conocer a profundidad el origen de Malware, con su crecimiento como villano, de hecho viéndolo por primera vez en el capítulo antes mencionado. Y he ahí lo interesante de todo esto. Es debido a lo que sabemos de Malware que podemos entender más a su personaje, motivaciones y demás. Por ejemplo, a lo largo de este capítulo, si bien Malware es completamente irracional y errático, realmente no puedo evitar sentir algo de empatía por él. Punto que incluso el mismo Ben menciona, Asmut, sobre cómo que es que a final de cuentas todo esto es culpa de él, y que si él se hubiera tomado el tiempo para ayudar a Malware, el cual estaba en constante sufrimiento, nada de esto hubiera pasado. Sí que un peligroso vampiro tecnológico te ha suplicado que lo arregles por años y le dijiste que eventualmente lo harías. Claro, si bien nada de eso excusa el accionar de Malware, a partir de aquí es interesante entender que el sentimiento del antagonista proviene de un punto válido, lo cual abre mucho a la discusión. Y ya que hablamos de acciones, otra cosa que diferencia mucho Malware de otros villanos es la presentación. Sí, yo también pensé en esa escena. Pero a un terrible precio. Malware tuvo una de las presentaciones de villano más interesantes que he visto jamás en cualquier medio audiovisual de, la franquicia. Teniendo pequeñas apariciones progresivas a lo largo de las primeras 2 temporadas, finalmente culminando en el final de la segunda temporada. Poco a poco construyendo un misterio alrededor del personaje y viendo cómo es que Ben reaccionaba de forma tan diferente a él. Malware.
Porque nuevamente, sin profundizar mucho en ello, otra de las cosas que hace tan interesante a Malware es la reacción que genera en Ben, siendo hasta la fecha el único villano en toda la franquicia que cada vez que es mencionado o aparece, logra no solo sacar de sus casillas a Ben, sino que genuinamente asustarlo y mantenerlo alerta. Podría bien mencionar de qué se origina todo este sentimiento y cómo es que Ben lo representa tan bien, pero nuevamente para eso existe su evolución de personaje donde vemos aspectos más a profundidad. Por ahora me gustaría hablar un poco más de su filosofía y de ahí proceder a lo realmente más importante. Actualización completa. ¿Malvado? No. Visionario. Siento el poder creciendo dentro de mí. Veo un mundo que solo yo puedo crear. Si bien esto nunca más se vuelve a mencionar, y si soy sincero se vuelve un punto olvidado por la trama a la hora de analizar a Malware, siempre me parece interesante mencionar cómo el objetivo de Malware no es un fin malévolo o vengativo, a pesar de sus orígenes, sino que él tiene como propósito el crear un nuevo universo bajo lo que él considera su visión de la perfección. Claro, eso no quiere decir que Malware no busque venganza ni nada parecido, lo que realmente me ayuda a mostrar un poco más mi punto de cómo es que la historia trata a Malware de manera diferente al resto de antagonistas, viéndolo en un aspecto mucho más humano y, bueno, real. Pago podría impresionarte, ¿cierto, padre? A tus ojos, no soy sino un experimento fallido. Tu vergüenza. Claro, es innegable que la mayoría de antagonistas principales de la franquicia, tal como es el caso de Vilgax por ejemplo, han tenido sus momentos de mostrar emociones y diferentes rasgos de su personalidad, pero a su vez también es innegable el mencionar que, si bien eso pasa, está muy esparcido y casi nunca se ve. Malware es el antagonista más emocional que tenemos, en el sentido de que es consistente en su forma de actuar y pensar, mostrando claramente cómo es que la desesperación lo llevó a ser lo que era. En cambio, como es el caso de Vilgax, tenemos a el conquistador frío, malvado, destructor de mundos, que a su vez salva a niñitas. No puedo creer que pensaras que podías engañarnos. Salvando a una niñita. Pero rara vez podemos verlos gritar abiertamente como lo hace Malware, mostrando abiertamente su odio y resentimiento contra Asmuth, el cual, si bien tenía buenas intenciones, es innegable que no lidió bien con Malware. De la mejor manera, siempre posponiéndolo y trabajando en segundo plano en aquello, nunca dándole la importancia necesaria, llevando a Malware a tomar las medidas drásticas que tomó. Malware, este no es el mono. Me prometiste una actualización. Dijiste que me harías como a los otros. Tu condición es complicada. Ha tomado más tiempo del que anticipé para... No más tiempo. Sé que desde una perspectiva externa y sinceramente desde la razón objetiva, Malware estuvo equivocado al intentar hacer lo que hizo. Pero me es imposible no ponerme en su situación por un segundo y pensar que es entendible cuando menos. Imagínense esto, son una falla, la única variante diferente dentro de toda una raza perfecta entre comillas, que son el orgullo de su creador. Tú eres diferente y te aíslan, prometiéndote algún día volverte normal. Y que no se les olvide que Malware sufrió mucho porque estaba en constante sufrimiento, le dolía. Él se encontraba siendo lastimado a diario. Sino de hacer la parte de él, pero a un terrible precio. Porque sí, recalco, y esto se suele olvidar mucho a la hora de hablar de él, el código corrupto de Malware lo tenía sufriendo constantemente. Es básicamente tener una enfermedad crónica desde que naces y el único tipo que puede curarte, tu padre y supuesto creador, te sigue dando largas y posponiéndote, tomándole más importancia a otros proyectos. Nuevamente, no estoy justificando a Malware, se debe aclarar en demasía que a pesar de que la pasó mal, no está para nada bien el bueno. Ya saben, haber causado un genocidio. 3 genocidios. Solo digo que es interesante y ayuda a entender mejor al personaje, el ver cómo es que todo esto hubiera sido evitable de haberse dado una situación muy diferente. Tal como si Malware hubiera sido más paciente o si Asmuth se hubiera preocupado un poco más por él. Pero como sabemos, eso no sucedió. Y nos dejó con la historia que conocemos. Y hablando de tal historia, me parece necesario pasar al momento más importante en la historia de Malware como personaje, y uno de los momentos que definieron a Ben a lo largo de la franquicia, lo cual es bastante obvio que me refiero a la muerte de Feedback. Tennyson, ¿correcto? Pues ya no. Aunque estoy aquí por Asmuth, deseo
Dejando por completo de lado las implicaciones que esto dejó en Ben, es necesario enfocarnos en todo lo que esto tuvo dentro del lore de la misma serie, siendo probablemente la primera y única vez en toda la franquicia que Ben no solo perdió contra el antagonista principal, sino que directamente dentro del universo es el motivo por el que Ben decidió dejar de utilizar el Omnitrix. ¿Una bienvenida formal? Ah, hola, Asmut. Esperen, recuerdo esto, pero desde otro punto de vista. Antes de proceder, quiero hablar un poco sobre el hecho de que esto fue el detonante sobre que Ben decidió dejar de utilizar el Omnitrix. Si bien esto nunca ha sido mencionado dentro de la serie, se sabe que la idea original de los creadores a la hora de trabajar en esta escena era que fuera la respuesta a por qué Ben se quitó el Omnitrix, mas no les dieron el permiso debido a razones desconocidas, probablemente a que querían hacer alguna otra historia. En fin, volviendo al tema, que quiero hablar un poco de cómo es que Malware ha sido el villano que más marcó a Ben a un nivel personal de todos los que ha enfrentado. Para ponerlo en situación, Ben tuvo un trauma tan grande debido a la pérdida de feedback que el niño que pasó un año entero enfrentando tiranos, alienígenas o fantasmas que quieren destruir el mundo, decidió que ya era suficiente. Básicamente, en este enfrentamiento fue el catalizador que cambió por completo la serie, y si bien Ben tarde o temprano regresaría a utilizar el Omnitrix, Omniverse bien nos demuestra que si bien Ben está listo para enfrentar a Malware sin problemas, sigue estando alterado por esta situación. Que movió mi curiosidad. Pregunta lo que quieras, soy un libro abierto. Cuéntame sobre feedback. Ese libro se cerró. Finalmente, llegando al capítulo final de este pseudoanálisis, nos encontramos con Confrontación, uno de los mejores capítulos dobles de la franquicia, y con varios de los mejores momentos también. Confrontación abarca la culminación del arco de Malware y el epílogo al arco de Kyber, siendo una trama que fue construida desde el primer capítulo de Ben 10 Omniverse, ya sea en flashbacks o menciones, empezando a tomar forma desde la conclusión de la primera temporada de Ben 10 Omniverse. Más amigo querido, ese joven tonto Ben Tennyson pagará caro por esto. Ciertamente eso espero, cazador. Por tu bien. Lo interesante de este capítulo, más allá de su trama magnífica, la cual es el uso de todos los puntos narrativos plantados a lo largo de la primera y segunda temporada, o el uso increíble de la animación de algunas de las mejores escenas de acción de toda la franquicia, lo que hace el capítulo de Confrontación que destaque por encima de los otros especiales de dos partes, para mí es el estudio de personaje que se hizo a Ben Tennyson, siendo el especial en el que más exploramos a su personaje, tanto experimentando la derrota como con el trauma generado por la pérdida de una parte de sí mismo. El momento donde hemos visto más vulnerable a Ben, quizás junto a la pérdida del Omnitrix, en La venganza de Vilgax parte 2, dándonos una de las mejores escenas que he visto sobre el personaje de Ben Tennyson. Amigos, desde ahora, dejemos los golpes para los malos. ¿Hecho? Y finalmente, el último motivo por el que considero que el especial funciona tan bien es el uso que se le da a feedback y la conclusión que tiene en su combate final contra Malware, siendo una catarsis para Ben y, bueno, siendo honesto, uno de los momentos más épicos de la franquicia. Ya recuerdo por qué me agradaba este tipo. Feedback es el mejor. Pero bueno, por ahora es el momento de terminar este video con una conclusión que, si bien sé que es abrupta, me gusta considerar este video un intermedio entre el análisis de Malware que hice anteriormente y uno que estoy trabajando a futuro sobre feedback y, bueno, Ben Tennyson en general. Así que este solo es un video transitorio para ese futuro análisis a Malware. Así que lamento que esto termine así, pero créanme, si me pusiera a hablar demasiado sobre esto, siento que el video no quedaría muy bien. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden ver la primera parte sobre Malware, suscribirse y demás cosas de youtuber genérico. Yo me despido por ahora, hasta otra y adiós.